Buenos días a todos y bienvenidos una vez más para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema, los mercados de commodities y futuros. Pues esta semana os hemos preparado una pequeña novedad para variar de nuestro ahora ya clásico gráfico de evolución de la demanda en España. Os hemos preparado otro y aquí estamos viendo los 8 últimos años, destacando en particular en rojo el año 2021, en naranja el año 2020, que ha sido obviamente bien particular por la crisis del COVID-19 y en particular las medidas de las medidas sanitarias que se tomaron. Y ahí podéis ver entonces, esta vez en gris, en distintos tonos de grises, en líneas más finas, los años más antiguos, luego vienen en azul los años más recientes, el año pasado en naranja y este año en rojo. Lo primero que es interesante ver, como os solemos contar desde ya un par de semanas, es que estamos todas las semanas en la franja baja de demanda. Lo único que ha hecho que la demanda fuese muy alta, fuera muy alta, fue en el pasado, cuando tuvimos al principio de este año mucho frío, lo que impulsó la demanda al alza por necesidades de calefacción, entre otros, y de luz también. Pero en norma general, últimamente estamos, y eso desde el 2019, en franjas bajas de demanda en invierno. Por una razón sencilla, porque los inviernos son más cálidos últimamente, menos fríos, entonces la demanda también es más baja. Veremos cómo sigue evolucionando. En principio no hay mucha razón de no seguir así en la franja relativamente baja de demanda. Obviamente no volveremos a los niveles del año pasado a menos que nos vuelvan a confinar. Pero esto tiene no tiene mucha probabilidad de que pase. Así que por suerte, obviamente. Entonces ahora, bueno, seguimos con lo más clásico después de este nuevo gráfico. Pues los precios han vuelto a subir a pesar de esta demanda muy baja y ha subido por dos razones. La primera es una generación eólica mucho más baja que la semana anterior, lo vamos a ver ahora, y la otra son también precios de commodities que siguieron subiendo. Empecemos por el recurso eólico, que ha sido muy bajo, por ser invierno todavía, ha sido muy bajo en toda la zona centro-suroeste de Europa, es decir, Francia, España y Portugal. Bajo, bastante sincronizado entre los tres países, es decir, que eso, tuvimos un viento que disminuyó hasta el miércoles, volvió a subir un poco, pero eso, como decía, los tres países con un perfil bastante similar, es decir, decreciendo y volviendo a crecer. Portugal con un poco de desfase respecto a sus dos vecinos, pero algo realmente bastante similar entre los tres países. La generación solar no ha sido tan mala, pero tampoco tan buena, en particular en el sur de España. Aquí podéis ver en naranja la generación térmica de España. Las plantas solares térmicas están en el sur del país. Como podéis ver, aquí a pesar de tener poco viento, como tampoco había mucho sol, pues estas plantas térmicas tampoco han generado mucho. Así que una semana bastante floja, podríamos decir, tanto en el lado del viento, pero también de la generación solar la semana pasada. Y eso es la razón principal de esta subida de precio que acabamos de ver. Si miramos ahora la operación, pues primero, las nucleares ya vuelta a la normalidad, a plena carga toda la semana, aportando todo lo que pueden aportar. Después, biomasa, perdona, y cogeneración también, aportando todo lo que pueden dar. Y lo que vemos aquí es, en particular, todavía mucha generación hidro, compensando la baja generación eólica. También las importaciones, que vamos a ver el detalle justo después, pero sobre todo mucha hidro. El gas obviamente también aportó, como siempre lo suele hacer. Cuando hay poco viento suele haber más gas. Pero comparado con otros momentos en el pasado, la hidro siguió con un papel muy importante esta semana. La energía de afluente ha bajado, hemos vuelto a un nivel relativamente normal, en la franja alta, pero normal, comparado con las semanas anteriores, donde estábamos bastante fuera de lo normal a nivel de agua disponible. Entonces, volvemos con una energía de afluente normal, pero como hay mucho agua disponible,
pues nos podemos permitir pues generar con mucha generación, con mucha hidro y entonces ahorrar gas. Y eso es lo que tuvimos esta semana. Un gas que entonces subió, pero no tanto como lo hubiera podido hacer en otras semanas similares. Y ahora mirando las interconexiones, pues es bastante interesante ver primero una muy alta, mucho dinamismo aquí en los flujos entre Francia y España y también entre Portugal y España en verde. En norma general, al tener poco viento, una, un nivel, una estructura importadora, digamos, en la mayor parte de la semana, en particular los días de poco viento, que fueron hacia la mitad de la semana, importando mucho desde Francia, en particular durante las noches, entonces allí aprovechando pues la abundante generación nuclear francesa y también un poco durante el día. Lo que es interesante ver es que por otro lado se exportaba a Francia durante sus puntas de mañana y tarde, que esos dos momentos aquí son los momentos de punta de mañana y de tarde de Francia. Y la punta de España llega un pelín más tarde, muy poco, pero un poquitín más tarde. Y eso es bastante interesante, ver esta flexibilidad donde durante aquí un par de horas España exporta hacia Francia y después vuelve a importar. Y aquí lo mismo al final del día. Son cosas bastante interesantes y que hablan bien, muestran bien el interés de las interconexiones europeas y el hecho de poder apoyarse unos a otros. Porque esos temas de flexibilidad van a ser clave además más en el futuro con más generación renovable y ese tipo de funcionamiento, esos momentos muy dinámicos de cambio entre exportación e importación son muy, muy importantes. Y es verdad que esta semana se observan bastante bien. Ahora mirando los precios, pues una semana bastante atípica por un muy alto nivel de acoplamiento. Llevábamos semanas sin ver ese tipo de precio tan acoplado entre la península ibérica y Francia. Ah, un par de horitas donde Portugal se desacopló durante las puntas de mañana, momentos clave como explicaba hace un minuto, pero de norma general tuvimos precios iguales o muy cercanos toda la semana entre los tres países. Aparte de las primeras horas del lunes, cuando todavía había bastante viento, pero después, a medida que el viento bajó, pues los países quedaron muy acoplados, apoyándose unos a otros. Nuevamente, eso es muy importante. Guardar en mente este interés de las interconexiones, los países se apoyan mucho y el acoplamiento de los precios es una señal clara de la bondad y de este alto nivel de acoplamiento entre los países. Pues eso es lo que les quería comentar para esta semana bien interesante en Europa. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los commodities y después los futuros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues empezamos como siempre por el gas, porque bueno, no hay que olvidar que es la materia prima que más influencia tiene en nuestro pool y desde luego también en la evolución de los futuros, aunque en los últimos tiempos hemos estado viendo cómo la influencia del CO2 también es significativa, pero realmente lo que subyace al final en el precio de los futuros es el gas. Si el gas está fuerte, pues los futuros van a subir, si el gas está débil, bajarán y el CO2 lo que hace es contribuir un poco a esos movimientos. Es cierto que algunas veces, sobre todo en el corto plazo, pues puede tirar más para arriba o para abajo el CO2, pero bueno, el protagonista siempre suele ser el gas. ¿Y qué es lo que está pasando en el gas? Pues llevábamos varias semanas de caídas continuadas que terminaron este miércoles, cuando se alcanzó el mínimo de los últimos 3 meses. El mínimo fue en los 15,53 euros megavatio hora. A partir de ese día, pues los precios se recuperaron y además lo hicieron con fuerza para cerrar la semana en 16,37 euros por megavatio hora, lo que suponía una subida del 4,3%. Estamos viendo que en el entorno del 16 euros megavatio hora es donde está encontrando algo de equilibrio el gas. Algunas semanas está por encima, otras por debajo, pero es el nivel al que parece que está el mercado equilibrándose.
Esto también nos hace ver que hay un suelo de momento en estos niveles. Si vemos el Q2 o los contratos de verano del TTF, están también sobre estos niveles, sobre los 16 euros. Indica que, bueno, que el almacenamiento en Europa ha caído significativamente con respecto al año pasado. Ahora está como en 34% de llenado. El año pasado terminamos el invierno alrededor del 60%, y eso hace que los precios no vayan a verse, no vayan a volver a verse los niveles que observamos el año pasado, que fueron mínimos históricos entre la caída de la demanda por la pandemia que contaba Valentín y bueno, pues un almacenamiento, un nivel de almacenamiento casi en máximos históricos. Ahora mismo en Europa estamos en la media de los últimos 5 años, es decir, no es un nivel para nada peligroso, digamos. Sí lo fue pues, en el 2017, por ejemplo. Ahora no lo es. Además, hay abundante o va a haber abundante gas natural licuado a partir de abril, que es cuando se empiezan a llenar los tanques de nuevo. Por lo tanto, tampoco prevemos que el gas vaya a subir mucho más. Pero bueno, sorpresas nos ha dado el pasado reciente y no sabemos lo que va a ocurrir, obviamente, pero es un poco el escenario que estamos contemplando, que de momento no parece que el soporte se vaya a atravesar, pero tampoco vemos motivos para que los precios vayan mucho más arriba. No obstante, pues ya veis los dientes de sierra que estamos teniendo. Esta semana lo ha motivado pues unas bajas temperaturas previstas para las próximas semanas, paradas no esperadas en plantas noruegas, que afectaron alrededor del 5% de la producción, tampoco nada excesivamente de lo que preocuparse. Y bueno, también el petróleo, la fortaleza del petróleo contribuyó a que los precios del gas subieran. Bueno, ya digo, nada ha cambiado en las últimas semanas excesivamente, estamos llegando al final del invierno con una situación más difícil que la del año pasado, pero no tanto como las que hemos visto. Estamos en niveles medios, ya digo, de los últimos 5 años. Pasamos al CO2, que bueno, la incidencia que está teniendo, ya decía antes, en los futuros está siendo importante en estos días. Os hemos querido poner aquí un gráfico de diario, de movimientos diarios del CO2, porque hemos seleccionado aquí la media móvil de los precios de los últimos a 20 días y la media móvil, perdón, esta es la de 50 y esta es la de 20 días. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Esto es más una curiosidad también para la gente que le gusta un poco el análisis técnico que otra cosa, ¿no? Que los precios veíamos que rebotaban todo el rato al llegar a la media móvil de 20 días. Y por debajo estaban contenidos en los 36,50, que vienen siendo los niveles bajos desde principios de febrero. No ha traspasado el CO2 esos 36,50. Parece que hay instalaciones, ¿no? que entran en el mercado para cumplir con las obligaciones que tienen con respecto al año pasado, sobre todo, que ya sabemos que está llegando a su fin la posibilidad de comprar para cumplir con las obligaciones de emisión de 2020, y los 36,57 parece que 36,57, 36,50, 36,80 parece que son los niveles en los que no baja, a partir de los que ya no baja más el CO2, y que coincidían esta semana con la media móvil de 50. Por arriba teníamos la de 20. Eso indicaba que parecía que los no me gusta llamarlo especuladores, los inversores de instituciones financieras, era donde llegaban para realizar beneficios, ¿no? Estaban, digamos, satisfechos con ese nivel de precios y vendían, de modo que teníamos luego bajadas hasta los 36, los 37, esos niveles. ¿Qué pasó el viernes? Bueno, pues el viernes llegamos otra vez a la media móvil de 20. De hecho, estaba languideciendo un poco el precio sobre los 38 euros, cuando se publicó el dato de paro de los Estados Unidos, que fue muchísimo mejor de lo previsto. Siempre está un poco traído por los pelos utilizar el mercado laboral americano para justificar los movimientos del CO2, pero es que fue automático. Se publicó un dato que doblaba
la ocupación en Estados Unidos la semana pasada, y en ese mismo momento el CO2 dejó los 38 y superó un poco los 39 para cerrar en 39,02 la semana, lo que suponía un alza de 4,7% en la semana. Y os he puesto también el gráfico el día lunes, en el que veis cómo ahora lo que antes la línea roja que ejercía de resistencia, ahora ejerce de soporte. Y ayer, cuando bajó el precio hasta este nivel, entre los 38,50 aproximadamente, rebotó y lo tenemos ahora pues, por los 39,50, 39,45, a la espera de una votación importante que hay en el Parlamento Europeo esta semana con respecto a un impuesto fronterizo sobre el CO2. Bueno, esta fue un poco la evolución. Estamos también con mucha volatilidad en el CO2. La semana pasada fue un poco menos, era de 2 euros entre máximos y mínimos, frente a los 3 que había podido haber en semanas anteriores. Esto se rompió, ya digo, el viernes, y ahora mismo pues sigue la volatilidad que no nos va a abandonar en los próximos días en esta materia prima, ¿no? Y terminamos brevemente ya con el petróleo, que sigue asombrando con la fortaleza con la que ha comenzado el año y con la que todavía continúa. La semana pasada subió nada menos que un 7,7%, también apoyado en ese dato de fortaleza de recuperación económica americana y con el consecuente aumento de la demanda prevista en el petróleo. Lleva un 34% ya en el año. La cuestión es si ahora en estos niveles ya empezará también la producción de fracking estadounidense, que lo que haría un poco poner límite a las alzas, porque no parece que el cártel y sus aliados, la OPEP y sus aliados, en este caso sobre todo Rusia, estén por la labor de momento de aumentar la producción. De hecho, la semana pasada acordaron, ya sabemos, mantener los recortes un mes más durante abril. El mercado estaba esperando aumento de 1,5 millones diarios de barriles, y se ha aumentado aproximadamente en 150 por unas características técnicas, pero no supone que haya para nada cambiado la intención de continuar reduciendo reservas del año pasado y mantener el precio en niveles del entorno de los 70. Ya vimos que ayer se superaban. Bueno, ahora está recortando un poco el petróleo. Vamos a ver si los 70 son límite o todavía llegan nuevos máximos. Y pues el impacto en los futuros pues no podía ser de otra manera que subidas, sobre todo en el corto plazo. Decíamos la semana anterior que no pensábamos que los 44 euros megavatio hora del Q2 fueran a resistir mucho tiempo más. Nosotros pensábamos que iban a traspasarse, iban a marcar nuevos mínimos, porque el gas seguía cayendo, el CO2 no estaba pudiendo con los máximos que había alcanzado sobre Diosa 40, y que poco a poco, cuando se fuera acercando la entrega, viendo que las temperaturas tampoco eran excesivamente frías, el Q2 empezaría a caer. Bueno, pues ya vemos que nos hemos equivocado esta semana al menos, y siguen las alzas. La semana pasada subió un 4% hasta los 46,45, ya decimos, llegó a 44,25, que es muy cerca del mínimo en los 44 de este año, pero rebotó jueves y viernes con lo que ya os he dicho antes de subida de gas y subida de CO2. El Q3 y el Q4 también subieron, el Q3 un 1,5 hasta 54,2 y el Q4 subió un 2,85 hasta 55,9. Se volvió a abrir también el spread en los subió mucho más el CAL 22 que el CAL 23, que tiene muy poca volatilidad, está en los 43 anclado desde hace ya bastante tiempo, y los movimientos se están produciendo en el CAL 22, que está cotizando en 48,33. Volvemos a pensar que son más precios de venta que de compra, pero bueno, el mercado por ahora está evolucionando de forma alcista, al menos esta semana. Muchas gracias, esto era todo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos volvemos a ver una semana más. Muchas gracias. Que tengáis un excelente día.